Buenas tardes, hoy vamos a ver en la teoría 6 de química analítica algunos hechos que ya hemos visto en las teorías anteriores y vamos a darle aplicaciones nuevas. Esta teoría amplía un poco lo que se vio anteriormente y también vemos un par de aplicaciones nuevas. Vamos a ver qué pasa cuando uno trabaja con ácidos polipróticos, cómo se calcula el pH de todas las especies involucradas, de soluciones que tienen todas las especies involucradas, y vamos a tomar como ejemplo de ese caso el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el ácido triprótico más sencillo, más común, y como en problemáticas ambientales suelen aparecer ácidos polipróticos, o sea, ácidos que tienen muchos hidrógenos ionizables, es bueno averiguar bien cuáles son las propiedades de estos sistemas. También vamos a ver el pH del agua en contacto con el aire, o sea, qué pH esperamos que tenga un agua natural que está en contacto con la atmósfera. Así, ¿qué efecto tienen los gases atmosféricos sobre el pH del agua? Por supuesto, visto de un modelo muy simplificado, ¿sí? Un modelo inicial bastante simple. Bien. En primer lugar, vemos el tema de los ácidos polipróticos. El ácido fosfórico, ya dijimos, es un ácido triprótico, tiene 3 etapas de disociación. Cuando uno trabaja con este tipo de ácidos polipróticos, siempre se lo pidan a uno o no, conviene tener a mano las 3 etapas de disociación para ver bien qué especies están involucradas en cada una, ¿sí? Por ejemplo, si a uno le pidieran calcular el pH del ácido fosfórico, eso ya lo vimos, porque el ácido fosfórico es un ácido débil. A pesar de tener 3 etapas de disociación, para el cálculo del pH de una solución de ácido fosfórico solo hace falta la primera etapa de disociación. Solo se trabaja con la primera etapa de disociación. Eso ya lo vimos, no trae ningún problema adicional. ¿Qué pasa si ahora uno está con la otra especie? Por ejemplo, el fosfato de potasio, ¿sí? Empezamos con el ácido fosfórico, ahora pasamos al anión que no le queda ningún hidrógeno, o sea, al anión completamente neutralizado. Bueno, este anión forma sales de este tipo, como fosfato de potasio, fosfato de sodio o cualquier variedad relacionada. ¿Cómo calculamos el pH? Bueno, calculamos el pH tomando al ion fosfato como una base y escribiendo su reacción básica, que la habíamos denominado reacción de hidrólisis, porque la reacción básica siempre involucra el agua. Entonces, esta reacción de hidrólisis consiste en la cesión de un hidrógeno del agua al fosfato para formar este anión. Este anión es el fosfato monoácido, ¿sí? Es este anión que aparece acá en la segunda etapa de disociación del ácido, y oxidrilos. La constante básica del anión fosfato la calculamos como siempre, como K-water dividido la constante ácida. Ahora bien, hay que tener cuidado porque el ácido fosfórico ahora tiene 3 constantes de disociación. Entonces tenemos que ver bien cuál de las 3 constantes ácidas ponemos para hacer la cuenta. Bueno, para responder esa pregunta, y este concepto lo vamos a usar bastante en esta clase, siempre hay que mirar cuáles son las 2 especies químicas que aparecen en mi reacción. Aparecen el fosfato y aparece el fosfato ácido. ¿En cuál de las 3 etapas de disociación aparecen esas dos? Bueno, aparecen en la tercera. Aparece el fosfato y aparece el fosfato ácido. Entonces, la constante que va cuando uno quiere calcular la constante básica es la tercera, ¿sí? Siempre hay que poner la constante ácida cuando uno calcula la constante de basicidad de la especie conjugada, siempre hay que poner la constante ácida que involucra a las mismas 2 especies. Si la constante básica involucra a estas 2 especies, hay que poner la constante ácida que también involucra a esas 2 especies. Entonces el valor sería el que obtenemos a partir del pK3, ¿sí? Y ahí obtenemos la constante básica. Igual que en el caso del ácido fosfórico, para calcular
el pH de una solución de este tipo, solo tenemos en cuenta la primera etapa de hidrólisis, pues las otras dos sabemos que son despreciables. Entonces, solo tenemos en cuenta la primera etapa de hidrólisis. Bien. Ahora, el ácido fosfórico puede formar más compuestos, más sales. Por ejemplo, tenemos este anión que se llama fosfato diácido, porque tiene dos hidrógenos, y este que ya lo vimos, que es el fosfato monoácido. Estas dos especies pueden formar sus propias sales. O sea, yo puedo tener una solución que solo contenga este ion, ¿sí? Por ejemplo, una solución de fosfato diácido de sodio, o que solo contenga este ion, una solución de fosfato monoácido de sodio. O sea, estas dos especies que están acá. Estas soluciones tienen un pH determinado y hay que saber calcularlo. Bueno, como son sales ácidas, ¿sí? Como son sales que tienen en su estructura todavía hidrógenos no neutralizados, el tratamiento es exactamente el mismo que el que vimos en la clase anterior para el bicarbonato de sodio. Lo mismo, porque es el mismo tipo de sales. Para el bicarbonato de sodio, en la filmina anterior, habíamos visto que el pH se calculaba siempre por el promedio de los pK. Para el caso del bicarbonato de sodio, que proviene del ácido carbónico, estos dos pK es obvio cuáles son. Es el pK1 del ácido carbónico y el pK2 del ácido carbónico. No hay otros valores. Entonces directamente el promedio se hace sin ninguna duda. Pero cuando estamos con el ácido fosfórico, acá tenemos tres valores de pK. La fórmula es la misma, pero hay que tener cuidado de cuál de los tres valores usamos para calcular este promedio. La idea es la misma que dijimos hace un rato, ver qué especies están involucradas en la reacción que nosotros estamos estudiando para no confundirse y usar las constantes correctas. Por ejemplo, veamos, supongamos que inicialmente queremos calcular el pH de una solución de fosfato monoácido de potasio. No pongo las concentraciones, bueno, sí, acá la puse la concentración, 0,2 molar, pero sabemos que el pH de este tipo de soluciones no depende de la concentración. Entonces, cualquier solución de estas sustancias va a tener más o menos el mismo pH. Bien. ¿Cómo calculo el pH de una solución de fosfato ácido de potasio? Alguna gente le dice a esto fosfato dipotásico. ¿Sí? O sea, en cambio de mirar los hidrógenos, mira los potasios. Son nombres equivalentes. Esta sustancia se puede llamar fosfato monoácido de potasio o directamente fosfato dipotásico. ¿Sí? Se usa mucho más la primera. Bueno, ¿cómo se calcula el pH de la sustancia? Bien, entonces digo, ¿cuál es el anión que yo tengo en mi solución? Y el fosfato monoácido, el fosfato con un solo hidrógeno. Y me pregunto, ¿en cuál de las etapas de disociación aparece ese ion? Digo, bueno, ese ion aparece en la segunda, acá, y en la tercera, acá. Entonces, los pK que tengo que promediar para sacar el pH son el 2 y el 3. O sea, los pK de las etapas que involucran al ion de interés, al ion que me aparece a mí en mi solución. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente promediar estos dos valores y obtengo el pH de la solución. La técnica es la misma que usábamos para el bicarbonato, solo que ahora hay que prestar un poquito más de atención para no confundirse cuál de las constantes ácidas usamos en el cálculo. Análogamente, si yo quisiera calcular el pH ahora de esta sal, fosfato diácido de potasio o fosfato monopotásico, digo, bueno, ¿en cuál de las etapas de disociación me aparece este ion? Bueno, aparece en la primera y aparece en la segunda. Entonces los que tengo que promediar son 1 y 2. Promedio y obtengo el valor del pH correspondiente. Simple y sencillo. Por eso es importante que uno, cuando trabaja con estos ácidos polipróticos, siempre tenga a mano o se tome el tiempo de escribir las etapas de disociación del ácido.
para tener así un control bien directo de dónde aparecen las especies de interés, ¿sí? En qué etapas aparecen las especies de interés. Bien, esto es simplemente una pequeña ampliación de lo que se vio en la teoría anterior, aplicado a un sistema un poquito más complicado, un poquito más complejo. Para cualquier ácido poliprótico, el mecanismo de trabajo es el mismo. O sea, para una solución del ácido, simplemente tomar la primera etapa de disociación para calcular el pH. Si la solución contiene este ion, solo tomar la constante básica de este ion. Y si contiene los iones intermedios, o sea, los iones que todavía tienen hidrógenos, usar la formulita del promedio, teniendo cuidado en cuál de los dos valores de pK usamos. ¿Sí? ¿Cuál de los en cuál de todos los posibles valores de pK usamos? El fosfórico es triprótico, pero uno puede tener un ácido que tenga 4 hidrógenos, 5 hidrógenos, 6 hidrógenos, bueno, y ahí hay que tener todavía más cuidado en elegir los valores de los pK involucrados. Bien, por esto, relativo a este tema nada más. Vamos ahora a abordar el tema de calcular, o sea, la pregunta obvia es la siguiente. El agua natural es el agua de un río, de un lago, que está en contacto con el aire. El aire tiene una cierta cantidad de gases como constituyentes. El aire es fundamentalmente nitrógeno y oxígeno. Esos gases se disuelven en el agua, ¿sí? Ya más o menos en la guía 2, en el seminario 2, en la teoría 2, habíamos visto cómo se estudia la disolución de los gases en un líquido, habíamos visto la ley de Henry, que decía que la concentración de un gas disuelto en un líquido, el líquido siempre es agua para nosotros, es directamente proporcional a la presión parcial, o sea, a la presión que ejerce solo la sustancia que estoy disolviendo. O sea, no la presión total de la fase gaseosa, sino de toda esa mezcla de gases, cuál es la presión propia, la presión parcial, hablando rigurosamente, del gas de interés. O sea, solo la presión del compuesto A. Por ejemplo, en el aire, que tenemos nitrógeno y oxígeno, si uno quiere ver cuál es la solubilidad del oxígeno, solo tiene que poner la presión parcial del oxígeno. ¿Sí? Siempre la presión correspondiente al gas que se está disolviendo. La relación, la proporcionalidad entre estas dos cantidades es lo que se llama la constante de la ley de Henry para el gas A. ¿Sí? Los valores de estas constantes están tabulados, generalmente la tabulación se hace a 25 grados, y si uno trabaja a otras temperaturas, puede calcular la constante de la ley de Henry a esas otras temperaturas. O sea, la constante de la ley de Henry es distinta a distintas temperaturas. La forma de hacer esa conversión es a través de una formulita físico-química, que es esta que está acá, donde involucra como cantidades intermedias a lo que se llama el calor de disolución del gas en la solución. O sea, cuánto calor se libera o se consume cuando uno produce la disolución. Estos valores, que se denominan entalpías de disolución, rigurosamente, también están tabulados. O sea, simplemente es reemplazar por los datos y hacer la cuenta. ¿Sí? Esto ya más o menos es un repaso de lo que vimos en la teoría 2, así que más o menos esto lo vamos a pasar rápido, pues ya se ha visto, estas filminas son las mismas que están en la teoría 2, así que bueno, podemos ir directamente, después de haber repasado, recordado estas cosas, ir al problema que nos ocupa, o sea, cómo calcular el pH de un agua natural en contacto con aire. Bueno, ¿cuál es el gas que naturalmente se puede disolver en el agua y puede producir un cambio en el pH del agua? Porque el nitrógeno y el oxígeno se disuelven, pero no tienen efecto, como no tienen características ácidas, no tienen efecto en el pH del agua. ¿Sí? Disolver se disuelven perfectamente, pero no cambian el pH del agua. Bueno, el gas que está involucrado directamente con el pH del agua es el dióxido de carbono.
¿sí? El dióxido de carbono es un componente muy minoritario de la atmósfera, ¿sí? Pero la pequeña cantidad que hay en el aire afecta significativamente el pH de las aguas en contacto con el aire, ¿sí? Entonces ya podemos ir diciendo lo siguiente. O sea, uno dice, bueno, el pH del agua es 7. Sí, es 7 si el agua es químicamente pura, si no tiene absolutamente nada disuelto en ella. Es muy difícil encontrar un agua así. El agua destilada que uno tiene en el laboratorio también está en contacto con el aire, también se le disuelve dióxido de carbono y también está sometida a este efecto que estamos viendo nosotros. Entonces, preparar un agua químicamente puro es bastante complicada. Y ese sería un agua que tendría un pH rigurosamente de 7. Pero tenemos que estar seguros de que esa agua sea químicamente pura. O sea, no tiene que tener nada disuelto, ¿sí? O sea, no tiene que estar en contacto con el aire, ni siquiera, porque ya el mero contacto con el aire provoca que se disuelvan en el agua sustancias que pueden alterar su pH. Bueno, ¿qué pasa con el dióxido de carbono disolviéndose en el agua? Bueno, se disuelve. A ver, estas son las reacciones. El dióxido de carbono que está en el aire se disuelve en el agua líquida y forma ácido carbónico, un ácido que ya más o menos lo hemos visto. El ácido carbónico es un ácido débil y produce una reacción de disociación. Estos pH, estos protones que se forman en la reacción de disociación son los responsables de disminuir el pH del agua en contacto con el aire. ¿Cómo hacer las cuentas? Bueno, esto es conceptualmente lo que está pasando, ¿sí? Esto ocurre en condiciones de no contaminación y de contaminación. O sea, en condiciones de no contaminación, la atmósfera tiene un determinado contenido de dióxido de carbono. La actividad humana aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ahí se generan los problemas de contaminación en el agua. Pero el agua, en la atmósfera, eh, en ausencia de actividad humana, también tiene una cierta cantidad de dióxido de carbono producido por fenómenos naturales. Por ejemplo, por la actividad de las plantas. Por ejemplo, por el vulcanismo. Hay muchos fenómenos que liberan dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Entonces la atmósfera tiene un contenido natural, no contaminado, de dióxido de carbono. ¿De cuánto es ese, más o menos, ese contenido de dióxido de carbono? Bueno, es aparentemente muy chiquito. En condiciones de no contaminación, o sea, en condiciones normales, por decirlo así, la atmósfera contiene 4,6 por 10 a la menos 4 atmósferas. Uno piensa que la presión atmosférica normal es una atmósfera. Esto es del orden de menos de una milésima de ese valor, o sea, un número chiquito. Bueno, aún chiquito así como parece, ese número tiene un efecto importante sobre el pH del agua. Vamos a ver. Entonces tenemos, en la atmósfera no contaminada tenemos esta cantidad de dióxido de carbono. Genial. ¿Cuánto de este dióxido de carbono se disuelve en el agua? Eso es lo primero para calcular. Bueno, eso lo calculamos, por supuesto, usando la ley de Henry. La ley de Henry, de nuevo, la escribimos, y para calcular la concentración de dióxido de carbono disuelto en el agua, simplemente tengo que buscar la constante de Henry del dióxido de carbono y multiplicarlo por la presión de dióxido de carbono en el aire. Bueno, esos datos los tengo disponibles. En la tablita que vimos hace un rato, la constante de Henry del dióxido de carbono me da este valor. La presión de dióxido de carbono la acabamos de dar. Y haciendo la cuenta, directamente obtenemos que la concentración de dióxido de carbono en el agua es del orden de 1,6 por 10 a la menos 5 molar. Repito, este número en condiciones normales, sin contaminación. Es un número también muy pequeño, o sea, uno diría que el efecto es prácticamente despreciable. Bueno, vamos a ver que no es así, que tiene un efecto perfectamente medible y perfectamente apreciable sobre el pH del agua. Bueno,
Este dióxido de carbono disuelto en agua se convierte completamente en ácido carbónico. O sea, todo el dióxido de carbono que se disuelve en agua termina como ácido carbónico. O sea, esta es la concentración de ácido carbónico en el agua. ¿Cuántos protones genera esa concentración de dióxido de carbono, de ácido carbónico, dióxido de carbono disuelto? Bueno, planteamos la primera reacción de disociación del ácido carbónico y hacemos el cálculo. Es el cálculo del pH de un ácido débil, que tiene esta concentración inicial. Esa cuenta ya la hemos hecho varias veces, simplemente la concentración de protones nos da este valor que está acá. También un número muy chiquitito. Cuando uno calcula el pH significativamente, difiere significativamente de 7. O sea, nos da 5,6. O sea, 1,4 unidades de pH por debajo de 7. O sea, el efecto de la presencia de estos gases ácidos en la atmósfera es significativa en el pH del agua. O sea, el agua es bastante más ácida que la hipotética agua neutra que veníamos hablando hasta ahora. O sea, uno cuando tiene agua que está en contacto con aire, tiene que esperar siempre un pH de este orden de magnitud. pH va a andar más o menos alrededor de ese número. Bien, por eso cuando uno mide el pH del agua destilada del laboratorio no le da 7, le da algo parecido a eso. Bien, ¿qué pasa si hay contaminación? Bueno, la contaminación puede ser de dos tipos, vinculado a lo que estamos viendo ahora. Puede haber más dióxido de carbono, por ejemplo, por la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Eso libera cantidades muy grandes de dióxido de carbono en la atmósfera, eso haría subir la presión de dióxido de carbono en la atmósfera y haría que todos estos números fuesen creciendo y haciendo que el pH fuese cada vez más bajo. Pero además de eso, hay otro factor que aparecen por culpa de la contaminación, aparecen gases nuevos, que en condiciones normales o no hay en la atmósfera o su cantidad es tan baja que no tiene ningún efecto. El más importante de todos es el dióxido de azufre. ¿Sí? El dióxido de azufre aparece en la atmósfera por la quema de combustibles. ¿Sí? Todos los combustibles tienen pequeñas cantidades de azufre que al quemar ese combustible, se liberan a la atmósfera como dióxido de azufre. El dióxido de azufre es muy soluble en agua, se disuelve muy fácilmente en el agua, y al disolverse en el agua produce una reacción similar a la del dióxido de carbono. Genera este ácido que es el ácido sulfuroso. El problema del ácido sulfuroso es que es mucho más fuerte que el ácido carbónico. Entonces el efecto es mucho mayor sobre el pH del agua. Vamos a ver un ejemplo típico con números que se pueden llegar a dar fácilmente. ¿Sí? La constante de la ley de Henry para el dióxido de azufre es 0,8 mol por litro por atmósfera. Este valor es más grande que el del dióxido de carbono, entonces indica que este gas, el dióxido de azufre, es bastante más soluble que el dióxido de carbono. O sea, el dióxido de azufre es más soluble, se disuelve mejor en el agua y además es mucho más ácido. Genera un ácido que es más fuerte que el ácido carbónico. Ven cómo los efectos se potencian, ¿sí? O sea, todo lo que hacía el dióxido de carbono, este lo hace peor. ¿Sí? Este lo hace de una forma más intensa, más notoria. Bien, ¿qué presión de dióxido de carbono puede haber, perdón, de dióxido de azufre puede haber en la atmósfera? Bueno, son valores bajos, ¿no? Porque si no la contaminación sería muy severa. Un valor típico en un área industrial donde hay mucha quema de combustible fósil puede llegar a dar una presión de dióxido de azufre en la atmósfera del orden de 10 a la menos 7 atmósferas. Es menos de una parte por millón. O sea, si la atmósfera entera es 1 millón, el dióxido de azufre es 0,1. O sea,
prácticamente nada en pocas palabras, pero tiene un efecto significativo. O sea, estas pequeñas cantidades que hay en la atmósfera producen un efecto significativo sobre el pH del agua. Eso es lo que uno tiene que ver en primera instancia, ¿no? Bien, haciendo las mismas cuentas que hicimos para el dióxido de carbono, podemos calcular la concentración de dióxido de azufre en el agua, en contacto con agua ahora sí contaminada. También un número muy pequeño. Cuando calculamos la concentración de protones que produce esta concentración de dióxido de azufre, nos da ya un pH de 4,5. ¿Sí? Ven como el pH va cayendo, ¿sí? Pese a haber cantidades tan pequeñas, aparentemente, de dióxido de azufre en la atmósfera, el efecto, perdón, sobre el agua, sobre el pH del agua, es muy notorio. El cambio entre un agua no contaminada, que habíamos visto que el pH valía 5,6, y ya con un caso de contaminación, estamos hablando acá de una contaminación no muy severa, ¿sí? Una contaminación, por llamarlo de alguna manera, razonable. Ya el pH cae 10 veces, ¿sí? Cae una unidad de pH, se hace una unidad menor, pasa de 5,6 a 4,5, eso quiere decir que la concentración de protones en el agua aumentó 10 veces, porque el pH es una escala logarítmica, acuérdense de eso. Entonces una disminución de una unidad en el pH involucra un aumento de 10 veces en la concentración de protones. Y ese aumento de 10 veces en la concentración de protones altera significativamente las propiedades del agua. Por ejemplo, si el agua alberga organismos vivos, alberga algas, peces, lo que sea, esos peces, esas algas, esa fauna y flora acuática se van a ver resentidos por ese aumento de 10 veces en la concentración de protones. ¿Sí? Todas las propiedades del agua van a cambiar por ese aumento. Entonces, bueno, acá estamos viendo de una manera resumida y sencilla un fenómeno que es un fenómeno muy importante y muy peligroso en química ambiental, ¿sí? Que es el fenómeno de la lluvia ácida. El fenómeno de la lluvia ácida, visto de esta manera, es como el primer paso para el estudio del problema. Acá estamos estudiando la parte del problema de la lluvia ácida que tiene que ver exclusivamente con ácidos débiles. La lluvia ácida está complicada, ¿sí? Porque además de estos gases en el aire, hay otros gases que pueden llegar a ser más peligrosos. Por ejemplo, el trióxido de azufre. El trióxido de azufre, al disolverse en agua, genera ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, entonces el efecto va a ser todavía mucho peor. Los óxidos de nitrógeno, que actualmente hay mucho en la atmósfera, hay muchísimo dióxido de nitrógeno, hay muchísimo monóxido de nitrógeno en la atmósfera, producido fundamentalmente por los escapes de los motores, de los autos, de los vehículos. En la atmósfera generan ácido nítrico, o sea, mediante una secuencia de etapas donde hay involucradas reacciones de óxido-reducción que vamos a ver al final de la materia. El monóxido y el dióxido de nitrógeno terminan formando ácido nítrico. El ácido nítrico también es un ácido fuerte. Entonces, el efecto de lluvia ácida se va a ver empeorado por la aparición de todos estos gases, ¿sí? Lo que vemos en las filminas son los aspectos de la lluvia ácida que tienen que ver exclusivamente con ácidos débiles. Para ver el efecto de los otros gases, tenemos que ver fenómenos de óxido-reducción, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Pero como un primer enfoque para ver cuál es la naturaleza del problema, es válido lo que acabamos de ver. Bueno, esto queda como una aplicación sencilla y relacionada
con el propósito de estudio de la carrera de ustedes, que es describir de una forma sencilla y elemental un fenómeno de contaminación muy importante que estamos viendo. Quizás sobre el final de la materia podamos decir algunas palabras más sobre los fenómenos redox que afectan a este problema de contaminación y poder cerrar el panorama un poquito más. Bueno, por ahora esto termina esta clase 6. La próxima clase teórica vamos a seguir con estos temas, pero vamos a abordar algo nuevo, que son las soluciones reguladoras, que es el paso que sigue en el estudio de los equilibrios ácido-base. Bueno, por hoy nada más, esto es todo. Estos son los contenidos que les van a permitir hacer el seminario 6. El seminario 6 es muy cortito, son 2 o 3 problemitas nada más, así que se hace de una manera muy rápida. Bueno, hasta la próxima y nos vemos.